Como parte de lo que son el tema de ecosistema, hoy vamos a discutir ciertos aspectos importantes basados en el estudio de comportamiento de algunos animales o de alguna interacción que debe existir entre los individuos dentro de lo que son los ecosistemas. Entonces, esas interacciones prácticamente son estudiadas por una rama de la biología que se llama la ecología. Entonces, como tal, dentro de lo que es la rama del saber, la biología pues tiene que ser tan amplia, pero siempre el término de biología se refiere a todo lo que tiene vida, al estudio de lo que tiene vida, pero específicamente cuando se busca el equilibrio o comprender cómo existe la interacción entre flora y fauna dentro de un área determinada, dentro de lo que son los ecosistemas, entonces le corresponde a esta rama de la biología que se llama la ecología en estudiar esa relación. Entonces, la ecología como ciencia integradora busca la relación de los organismos que existen en un área determinada y todo lo que es su entorno o su ambiente. Dentro de ello, entonces, todos los seres vivos tienen una importancia en los ecosistemas porque son los que mantienen un equilibrio dentro de la naturaleza. Entonces, dentro de ese aspecto, vean un rol dentro de lo que es ese equilibrio, lo que es la definición de comunidad, poblaciones, especies, factores bióticos, abióticos y lo que es la ecología. Entonces, dentro de lo que son los factores bióticos y abióticos, ya hemos explicado que son factores que modifican las interacciones de los individuos o de los organismos uno con otro, manteniendo una estabilidad. Entonces, esos factores, los bióticos, son aquellos que tienen vida. Dentro de eso entra lo que es la cadena trófica, todo lo que son los carnívoros, los herbívoros, los organismos productores, los descomponedores. Los abióticos, los factores abióticos, entonces son los que no tienen vida. Llámese clima, temperatura, cantidad de agua, la cantidad o el tipo de suelo. Entonces son factores que modifican el comportamiento de los individuos, pero que no tienen vida. En el caso de la comunidad y las poblaciones y especies, son según la cantidad o el número de individuos o de organismos que actúan específicamente dentro de un área, dentro de la biosfera, y que en su conjunto entonces van organizándose para poder entonces interactuar. Entonces el prefijo eco, la palabra, el término, bien, tiene su origen de la ecología del griego oikos, que significa casa, y logos, que significa conocimiento. Entonces es importante saber que de acuerdo al tipo de organismo que se esté utilizando para un estudio o para verificar el comportamiento o la viabilidad o el nivel de biosfera o el nivel de biodiversidad que existe dentro de un área o de un bosque, entonces se tiene que tener en cuenta que son aspectos importantes, que todo lo que involucre el desarrollo de este individuo es importante. Existen varios estudios basados en lo que son aspectos de ecología, pero dentro de ellos siempre hay, pues, científicos que se destacan en esta rama. Por ejemplo, tenemos al biólogo alemán Ernest Haeckel, que en el estudió la independencia y la interacción entre los organismos vivos, animales, plantas y su ambiente. Esa es la definición que él le dio en 1800 a 1900. Fue la idea de que se manejó de que la ecología era un estudio de la interdependencia y de la interacción entre los organismos vivos, sea plantas o animales. Otra definición, un poco más moderna, de Ramón McLeish, que indicó que es una ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. Entonces aquí hay que destacar el hecho de que cuando se habla de interacción y de la abundancia y distribución, hay que tener en cuenta la cantidad de alimentos que juega un rol importante en el desarrollo de los individuos.
así también como la cantidad de luz, la cantidad de agua. Entonces, por eso se dice que depende de esa interacción o esa forma en la cual los organismos se desarrollan de acuerdo a ciertas cualidades o a ciertas condiciones que cumplen su ambiente. Entonces, la ecología se refiere al estudio en sí. Actualmente se refiere al estudio de las relaciones entre los seres vivos y su ambiente inanimado. Es decir, la interacción entre los factores bióticos y abióticos dentro de una condición que juegan alrededor de ciertos individuos. El estudio de la ecología, el ambiente está integrado por dos tipos de componentes, como mencionamos, el componente abiótico y los componentes bióticos. Los bióticos son condiciones animadas que incluyen suelo, agua y clima. Un factor importante, clima, que determina muchas condiciones y comportamientos de los individuos. El suelo, que es un suelo fértil, en el caso de los organismos productores, entonces existirá la viabilidad de crecimiento, reproducción, para que entonces la cadena trófica comience a dar frutos y se comience a, por lo menos, alimentar al primer eslabón, que serían los herbívoros. Y los componentes bióticos, en este caso, pues, involucra todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esa interacción entre organismos y diferentes individuos de diferentes especies dentro de un área del ecosistema. Entonces aquí este cuadro, pues este mapa involucra una forma en la cual diferentes tipos de condiciones actúan basados en lo que son los ecosistemas. Existen relaciones, entonces, de factores bióticos, como el caso de microorganismos, bacterias, hongos, que participan dentro de lo que es los ecosistemas y que se conocen como organismos descomponedores en su mayoría. Las plantas, que son organismos productores, que tienen que ver con todo lo que es los procesos de fotosíntesis y que involucra que son el alimento para los herbívoros, como primer eslabón. Y en su conjunto todo lo que son los animales, herbívoros, carnívoros de primera y segunda categoría, que involucran entonces todos esos animales que mantienen esa red o esa combinación de equilibrio que debe existir entre los ecosistemas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, lo que mencionábamos, hongos, entre lo que son microorganismos, bacterias, algas y virus, que son organismos pues descomponedores. En el caso dentro de los ecosistemas, los factores abióticos, está la cantidad del suelo, o sea, el tipo de suelo que existe, la fertilidad del suelo, la cantidad de agua, cantidad de aire, o sea, todo lo que involucra suficiente cantidad de oxígeno, en caso de para hacer fotosíntesis y demás. El viento, como factores mecánicos, pueden dañar o lesionar ciertas partes de los ecosistemas. La cantidad de luz, importante para iniciar el proceso de fotosíntesis. Y el calor, que involucra entonces esa estabilidad que deben tener los ecosistemas. Entonces, dentro de lo que es un ecosistema, involucra entonces que van a existir organismos, un conjunto de organismos que pueden ser de la misma especie o pueden ser de diferentes especies, pero que dentro de un área determinada van a interactuar con plantas o animales u otro tipo de animales. Entonces, se define como una especie, es el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil. Es decir, son organismos de la misma especie que tienen esa cualidad de mantener ese flujo genético y poder entonces reproducirse dentro de un área determinada. En el caso entonces, cuando ya se forman las poblaciones, con todos los miembros de una especie específica que viven dentro de un ecosistema. Ya cuando estamos hablando de población, estamos hablando de un conjunto de especies. Por ejemplo, podemos hablar de la población de leones en África, por ejemplo, que ya formarían un conjunto de esos mismos individuos y que tienen esa paternidad de reproducción. Cuando hablamos de comunidades, son todas las poblaciones de organismos que interactúan en una zona definida. Ya como existen comunidades, pues estamos hablando de diferentes tipos de individuos, llámese jirafas, elefantes,
leones y demás. Entonces ya existe una interacción de organismos con otros más que interactúan. Dentro de lo que son la definición de ecosistemas, que también está en el módulo, entonces son todos los organismos vivos que están presentes en una zona definida. Entonces, dentro de esas zonas definidas, existen entonces lo que mencionamos de la interacción de diferentes tipos de individuos o poblaciones o comunidades dentro de esta área determinada. Dentro de lo que es la biosfera, entonces, abarca toda la forma de vida de la Tierra. Es decir, la biosfera viene siendo entonces como ese espacio a gran escala que involucra entonces los diferentes tipos de ecosistemas que están alrededor de nosotros, ya sean acuáticos, terrestres, y por ende todos los tipos de comunidades, poblaciones e individuos que interactúan dentro de esos ecosistemas y que a su vez forman parte de lo que es la biosfera. Entonces, una población familiar, que es una interacción mucho más corta, se pone entonces, se compone por lo que es un macho, la hembra y una numerosa descendencia. Eso sería lo que es una población. Y dentro de lo que estamos, de lo que son niveles de organización de un ecosistema, entonces ya existen como esta clasificación mucho más detallada, lo que son individuos, lo que ya viene siendo una población de estos individuos, por ejemplo, en este caso de las aves, ya entonces una comunidad es cuando existen diferentes tipos de poblaciones. Tenemos por lo menos un grupo de aves, ponemos un grupo de lo que son plantas, un grupo de carnívoros, un grupo de insectos, un grupo de invertebrados. Entonces, ya ahí involucra que existe diferentes tipos de comunidades, poblaciones que interactúan una con la otra de esos organismos y ya entonces una comunidad. Entonces, dentro de las comunidades, entonces existen diferentes tipos de individuos que forman esas comunidades que forman parte de lo que son los ecosistemas. Entonces, esa interacción ya aquí involucra que en esa relación va a haber entonces un tipo de flujo energético, va a haber una interacción de organismos de uno con el otro, lo que conlleva entonces el hecho de que la parte de la ecología que tiene que ver con el estudio de ese comportamiento adecuado de los individuos. Entonces, los seres vivos de un ecosistema no se encuentran aislados, sino que se relacionan entre sí dando origen a niveles de organización. Entonces, esos niveles de organización involucran individuos, población, comunidad y ecosistema. ¿Cómo cambian de tamaño las poblaciones? Existen muchos factores que alteran el comportamiento de las poblaciones, o de las comunidades, de individuos o de las especies en sí. Muchos factores involucran el hecho de que la alteración tiene que ver precisamente con una especie, que es la que se encarga de alterar todo, y esa especie es la especie humana. Dentro del comportamiento o dentro de las comunidades, organizaciones o individuos, el que aporta el mayor daño a nivel de ecosistema es el hombre. Entonces, el hombre se encarga de alterar comunidades enteras, poblaciones de individuos, los cuales tienen un comportamiento a nivel ecológico y el hombre los altera. ¿Cómo los altera? Cada vez que se deforesta, cada vez que se contamina, cada vez que se cambia los caudales naturales de las fuentes hídricas, cada vez que se deposita basura no se debe, se está alterando los ecosistemas. Entonces, varios procesos dentro de lo que cambian. Entonces, dentro de ellos involucra el hombre, pero también existe el nacimiento, el aspecto de la inmigración en forma natural que puede agregar individuos a la población. Es decir, individuos de una misma población, por diferentes factores, pueden buscar otros sitios donde puedan desarrollar sus actividades normales y entonces esto involucra un cambio. Entonces, la muerte y la emigración también eliminan individuos de una población. Por cambios naturales, por cambios, digamos, biológicos, entonces también lo que es la emigración y la muerte.
Entonces, en forma general, el comportamiento de los individuos involucra muchos aspectos de estudio a nivel ecológico y a nivel de, por ejemplo, si nos enfatizamos al jaguar, existen diferentes tipos de estudios que tienen que ver con patrones de crecimiento, patrón de, crecimiento, de desarrollo poblacional, alimentación, comportamiento, o sea, hay diferentes estudios que tienen que ver con diferentes tipos de animales. Cuando hablamos de crecimiento exponencial, es cuando se introducen especies invasoras a nuevos ecosistemas. Cuando hablamos de especies invasoras es, por ejemplo, la, el comportamiento de algunas personas de traer especies que no son endémicas de cada sector, llámese de aquí específicamente de nuestro hábitat, digamos que traigan especies extranjeras y se introducen dentro del entorno. Entonces, esos son especies invasoras. Entonces, esas especies invasoras pueden alterar el comportamiento normal de cierta población, de ciertos individuos dentro de un área determinada. Y eso suele ocurrir entonces que causa un desbalance a nivel ecológico. Existen entonces ciertos factores afuera de los bióticos que tienen que ver con la cantidad de población dentro de un área determinada, de individuos, o sea, la densidad. Esos factores independientes de la densidad limitan las poblaciones sin importar su densidad de población. O sea, cuando hablamos de densidad de población, estamos hablando del número de individuos por unidad de área. O sea, dentro de una área determinada se miden y se determina la cantidad de individuos que involucran parte de una población determinada. Entonces, esos factores independientes que modifican ese tipo de comportamiento de los individuos pueden ser entonces factores abióticos, como el clima, tiempo, las inundaciones, el uso de pesticidas, la liberación de contaminantes, caza excesiva. Entonces, ese conjunto de fenómenos entonces puede alterar el comportamiento de los individuos y se conoce como factores independientes. Algunas especies han desarrollado maneras de limitar sus pérdidas, por ejemplo, la migración. Entonces, el cambio de lugar, de donde normalmente crecen, se desarrollan o tienen suficiente cantidad de alimento por diferentes factores que afecten ese comportamiento, entonces lo que ocurre en la migración estacional o puede ser una migración permanente, buscando mejores condiciones de clima o mejor condición de protección, mejor calidad de alimento, en fin. La eficacia de los factores dependientes de la densidad aumentan conforme se incrementa la densidad de la población. En muchos casos, al aumentar la cantidad de población de individuos, va a aumentar la cantidad de territorio. Entonces, eso involucra que haya un mayor crecimiento poblacional. En muchos casos, eso puede causar un desbalance, siempre y cuando sean especies o individuos de una población que no causen un daño a el comportamiento normal que tiene que ver con el flujo de alimentos o a nivel humano. Entonces, la especie no involucra un factor de riesgo, pero son especies, por ejemplo, el caso de roedores, que por algún motivo sus depredadores naturales eh, de los roedores desaparece o es escaso, entonces la cantidad de población de roedores comienza a aumentar y la densidad de ellos por área determinada obviamente se va a hacer muy marcada. Entonces esa cantidad de roedores pueden ser vectores de diferentes tipos de enfermedades o puede ser a nivel de plagas, pues puede limitar el crecimiento de ciertos rubros como el arroz o el maíz. Entonces, eso involucra un desbalance a nivel ecológico dentro de un área determinada que afecta literalmente la línea de alimentación una especie en específico que es la humana. Entonces, ese desbalance por densidad puede causar entonces un daño a nivel ecológico que involucra buscar el mecanismo para que, primero, el nivel normal regrese, o sea, la cantidad de organismos que depredan de forma natural a esos roedores se recuperen en base a la población. Eh,
Factores que también tienen que ver con la densidad involucran una regulación de forma natural. Podría ser la depredación, el parasitismo y la competencia. Cuando hablamos de depredación, pues nos referimos al simple hecho de que se mantiene un balance a nivel de control natural. O sea, la cantidad de depredadores, la cantidad de carnívoros comienzan a suplir sus necesidades metabólicas utilizando otros organismos dentro del ecosistema que van a servir del alimento. Entonces, eso involucra la depredación. El parasitismo viene siendo cierto tipo de, digamos, de situación en la cual, en algunos casos, los animales pues tienen cierto tipo de enfermedades, puede ser a nivel de parásitos, que involucra que el animal muera, pero esto pues tiene que ver el hecho del comportamiento a nivel de lo que se alimentan prácticamente. Y la competencia tiene que ver el hecho de cómo los animales pues dentro de una población los organismos comienzan a interactuar. Entonces la depredación se define como cuando un organismo, el depredador, mata a otro, su presa para comerse, literalmente. Ejemplo, por ejemplo, una manada de lobos cazando un alce, en este caso. Por ejemplo, aquí. En este caso, la especie son los lobos, pero dentro de la especie está la población, que pueden ser diferentes tipos de individuos que pueden variar. Pero entonces, como son carnívoros, pues el labón indica que se van a alimentar de herbívoros. En este caso, el herbívoro es el alce. Pero si la cantidad de lobos es mayoritaria o la cantidad de lobos aumenta la población por densidad, obviamente la especie en peligro, los organismos en peligro van a ser los herbívoros, porque van a comenzar a desaparecer por la gran cantidad de lobos que existen. Entonces ahí hay que buscar un mecanismo para regularlo de forma natural de poder hacerse. Entonces los depredadores ejercen un control sobre la abundancia de las presas. Efectivamente, pues tienen que ver con la regulación. Una mayor disponibilidad de presa podría aumentar los índices de natalidad o y disminuir los índices de mortalidad de otros depredadores. Entonces, esto involucra el balance que debe existir entre los organismos. Por eso entonces la ecología se dedica a estudiar esta parte, buscar el mecanismo o regular de forma natural hasta cierto punto cómo mantener ese equilibrio. Entonces, dentro de lo que es la depredación, a menudo existe un retraso entre lo que es la disponibilidad de presa y los cambios en el número de depredadores. Involucra el hecho de que los factores climatológicos, la cantidad de alimentos juegan un papel importante dentro de las presas. Entonces, eso involucra que la interacción sea más viable. Un incremento en el número de depredadores podría dar como resultado ciclos de población entre el depredador y la presa. Entonces, entre los ciclos, debemos recordar el ciclo en el cual inicia con un productor herbívoro y los depredadores. Entonces, ese cambio va a variar según la cantidad de elementos o la cantidad de clima. La competencia por los recursos, la interacción entre los recursos involucra que los individuos van a comenzar a regular el número de poblaciones basándose en el aspecto de cazar. O sea, a medida que un organismo busca su presa, está limitándole que otro individuo de la misma especie o de la misma comunidad o de la misma población se limite. Entonces, eso va a regular el índice de natalidad dentro de un área determinada. Entonces, estas son algunas de los aspectos importantes de lo que son el curso general de lo que se explica en el módulo sobre el concepto de depredación, parasitismo, aspectos de ecología, que nos hace falta pues, explicar allí. Cada vez que hay mayor el número de especies amenazadas por extinción, las especies amenazadas pueden describirse como un peligro crítico de extinción, en extinción o vulnerable. Existen ciertos factores, ¿no?, que limitan el hecho de que las especies puedan desaparecer. Y una de ellas pues tiene que ver con el jaguar.
¿Por qué estudiamos jaguar? Pues no, sencillamente porque dentro del comportamiento de estos individuos, la población de jaguares a nivel mundial, perdón, a nivel de lo que es el continente y a nivel de lo que es Panamá, está desapareciendo. Debido a que existe un riesgo muy latente, el hecho de que el hábitat del jaguar está siendo alterado. La intervención de zonas ganaderas, de grandes terrenos que se convierten en zonas ganaderas, entonces involucra de que las presas normales del jaguar ya están desapareciendo, por ende, eso afecta a su nivel poblacional, su nivel de densidad y también su comportamiento. Entonces, él como no encuentra esas presas normales, entonces se ve obligado a consumir lo que encuentra dentro de esa área determinada donde él vive. Entonces, normalmente, ¿qué encuentra? Carneros, porque es lo que el ser humano le coloca de forma introducida en su dieta. Entonces, al hacerlo, ya involucra que es un riesgo a nivel del ganadero, pero también es una forma de eliminarlo de su hábitat, involucra un desbalance enorme a nivel ecológico. Entonces, se considera una especie paraguas el proteger al jaguar, porque para proteger al jaguar tienes que proteger 100 hectáreas o 50 hectáreas. Dentro de esas hectáreas, ahí van a existir la relación directa con otros organismos, llámese herbívoros, que principalmente son los que mantienen la dieta natural del jaguar. Entonces, se considera paraguas porque se va a proteger a otras especies, tanto de flora y fauna, para poderle darle el hábitat natural a este felino. Entonces, a nivel ecológico, se han desarrollado diferentes técnicas para mantener esta interacción, pero todo depende del grado de fluidez y de la anuencia a que los seres humanos tengamos esa perspectiva de querer conservar, de no talar, de no quemar, de no transformar de forma drástica, por ejemplo, las grandes extensiones de bosques, y mantener un equilibrio que debe existir entre el consumo, la productividad y el nivel de estabilidad a nivel ecológico que debe existir dentro de cada área determinada. Entonces, esto es lo que queríamos compartir en el caso del día de hoy sobre los aspectos importantes que hay que mantener en base a lo que es conservación y lo que se menciona en el módulo. También vamos a ver brevemente eh, algunos aspectos que también es importante que tengamos en consideración sobre eh, el comportamiento a nivel de los biomas, que también se menciona en el módulo. Aquí vamos a ver ciertos aspectos que tienen que ver con lo que hemos mencionado, pero a nivel de biomas, o sea, a nivel de partes específicas de lo que es un ecosistema, pero viendo el contraste de lo que existe. Entonces, dentro de ello, tenemos que ver que existen cualidades que se le dan a los diferentes tipos de biomas, que son específicamente zonas determinadas, las cuales tienen que ver con el comportamiento de los individuos. Ese comportamiento de los individuos involucra el hecho de que eh, hay condiciones en las cuales deben cumplirse. Entonces, esas condiciones que se cumplen y que dan una característica a los individuos, entonces involucra el hecho de mantener ese balance. Entonces, vamos a explicarle brevemente cuáles son esas condiciones que tiene que tener en las condiciones para que se mantenga el desarrollo de los ecosistemas. Vamos a buscarle la proyección.
Entonces veamos cuáles son. Por ejemplo, en el caso de los biomas terrestres, pues basándose en lo que es bioma, o sea, ecosistemas terrestres, debe existir entonces la interacción de diferentes individuos. Como vemos aquí, estos son diferentes tipos de ecosistemas a nivel vegetativo, o sea, que son biomas, pero cada uno de ellos tiene un clima, tiene una cantidad de agua, tiene un tipo de suelo en específico, lo que ofrece cierta cantidad de alimentos de acuerdo a las condiciones climatológicas y eso adapta entonces que existe una fauna característica dentro de esta área. Entonces, estas características importantes involucran el desarrollo de las condiciones que hemos mencionado, de la depredación, de lo que es comensalismo, de lo que es la competencia y del equilibrio que debe existir. Si nos vamos, por ejemplo, a las selvas tropicales involucran de igual forma una biología o una ecología a nivel de comportamiento adecuado dentro de este bioma, lo que son selvas tropicales. Entonces, actualmente esas condiciones involucran las selvas, los bosques tropicales, húmedos tropicales, los diferentes tipos de biomas, pues en la actualidad se ven amenazados por situaciones como esta. Entonces, dentro de ello existen diferentes, digamos, categorías que involucran cómo se clasifican el comportamiento de los individuos basado en sus condiciones climatológicas dentro de las áreas. Entonces de ahí surge el término bioma. Pero actualmente pues todas están siendo amenazadas por la intervención del hombre. Zonas como, pues, aquí como se menciona, como Brasil. Pues si nos vamos aquí a Panamá, por ejemplo, en el tapón del Darién, normalmente la mayor parte de la población que se encuentra en el Darién son poblaciones de zonas centrales del país, las cuales comienzan a moverse y comienzan a colonizar de cierta forma y transformar zonas boscosas en zonas ganaderas o zonas semiagrícolas. Entonces, esto involucra un desbalance a nivel ecológico, porque todas las zonas que estaba ahí, uno, la deforestación, la transformación del paisaje y la eliminación de flora y fauna y la interacción que existe igualmente, pues obviamente va a traer un desbalance a nivel ecológico. Y no solamente a nivel ecológico, sino que también trae un desbalance a nivel atmosférico, por la falta de árboles que realicen fotosíntesis, por la cantidad de alimento, y espacio y hábitat natural de diferentes especies. Entonces, todo involucra un cambio. Entonces, las condiciones debemos ir mejorándolas para que en futuras generaciones los problemas que tenemos ahorita mismo de contaminación no sean el triple de lo que actualmente existe. Entonces, son ciertas cosas, pues, que como individuos debemos cambiar. Entonces, basado en lo que está en el módulo, hay una actividad que es la actividad 8, en la cual hay un vocabulario que deben desarrollar. Obviamente, hay términos como depredación, parasitismo, comensalismo, que son términos que ya hemos explicado, que pueden fácilmente desarrollar utilizando el módulo. En el caso de los que van a trabajar de forma virtual, de igual forma tienen un taller asignado, porque deben presentar basándose en el tema de ecosistemas y las explicaciones que hemos dado. Entonces, ambos talleres deben utilizar como referencia la parte del modular para poder desarrollarlo.